Vamos a continuar con nuestro tema de la familia. Hemos visto 3 temas pasados, hoy vamos a ver el cuarto. ¿Cuántos escucharon el mensaje pasado, hermanos? ¿Cuántos escucharon el mensaje pasado en presencia o en audio? ¿Cuántos lo escucharon el día hace 8 días? Los menos que pudiéramos pensar que todos, pero creo que algunos no los escucharon. Bueno, hoy vamos a continuar con este tema y pues ojalá, hermano, ojalá y estés entendiendo algo de lo que la palabra nos está hablando, del tema que estamos tratando. La palabra es muy clara, dice que si Jehová no edifica la casa, es en vano se esfuerzan los edificadores. Y ya veíamos hace 8 días 4 consejos para restaurar a una familia. Veíamos cómo está dejando el pecado, cómo ha dejado el pecado a muchas familias, las crisis que hoy están viviendo. Todo esto lo estábamos mirando hace 8 días, cómo pues tristemente aún los sabios, aún los más sabios de esta tierra, aún las universidades dan consejos que están en la palabra de Dios, que están en la Biblia. Y si ellos están dando consejos y nosotros estamos escuchando palabra limpia, palabra pura, pero si no ponemos atención a ella, de muy poco nos va a ayudar. Veíamos que decía esta universidad de Harvard que para acabar con la delincuencia juvenil se necesitaba que la disciplina del padre fuera firme, estuviera firme en los hogares, ¿verdad? También dicen que en su estudio que ellos hicieron, que la supervisión de la madre era su responsabilidad, saber dónde estaban sus hijos, dónde andaban sus hijos, con quiénes andaban, ¿sí? Y que ella debía de pasar tiempo con cada uno de ellos, que ella debería pasar el mayor tiempo posible con ellos. Y un tercer consejo que daban esta universidad dice que los hijos necesitan el amor de ambos papás, ¿sí? Y lo último que decían era que la familia debería de pasar tiempo juntos, por lo menos un día a la semana, por lo menos, ¿sí? Entonces, viendo todo esto, hablábamos de la sinceridad que cada uno debería tener, ¿no? Que si, cómo ha dejado el pecado a tu familia, o cómo le está dejando a tu familia. Veíamos que el principio que Dios había establecido, la idea que Dios había tenido para formar una familia no era como cualquier otra, sino que tenía que ser a la semejanza de Dios. Y Dios le había dado tanta autoridad al varón que a través de ese matrimonio, a través de esa unión entre hombre y mujer, iban a poder procrear hijos, iban a tener hijos. ¿A qué? A semejanza de Dios, porque el varón, Adán, era semejanza de Dios. Y Dios le había dado la autoridad de dar esa semejanza, esa vida a su semejanza de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el hombre se desvió, Adán pecó, y no fue quitado esa autoridad de dar vida, esa oportunidad de dar vida, no fue quitada del hombre, pero ahora se distorsionó y ahora esa vida se parece
a la del Padre, a la de los padres. Cada quien ya da a semejanza a sus hijos, pero ahora ya no se parecen tanto a Dios, ahora se parecen tanto a los papás, con sus mismos problemas y defectos. Entonces, ¿qué se necesita para volver a la idea de Dios de formar una familia? Era volverse a Dios, es volverse a Dios y seguir las instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? En la Biblia tenemos que hay 2 mandamientos bien claves, y que estos mandamientos, dicen, no, son 10 los que nos dieron, sí, pero esos 10 se resumen en 2 nada más. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley, y se resume todo lo que es realmente amar a Dios, ¿sí? Y si tú siguieras las instrucciones de Dios, estas instrucciones que Él da de amar a Dios, otra cosa sería de los hogares. Entonces, como tercer punto dábamos que se necesitan hogares consagrados, o sea, tomar decisiones. Josué, cuando vio al pueblo y vio que había dioses ajenos en el pueblo, vio que unos seguían a uno y otros a otro, él se tuvo que parar frente al pueblo y les dijo, yo no sé a quiénes van a servir ustedes, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová, serviremos a Dios. ¿Qué hizo? Él se paró enfrente de su hermano, enfrente de su sobrino, enfrente de sus papás, enfrente de sus familiares, y dijo, voy a poner a Dios en primer lugar. Si no lo has hecho, qué triste, tú como cabeza de hogar, porque él tomó la decisión. Y ya posteriormente vemos el último ejemplo que dábamos hace 8 días en Jueces, de Manoa. Sí, él tomó la decisión. Hizo lo que Josué dijo, bueno, voy a buscar a Dios. Pero la palabra que vino, no vino, fíjate, curiosamente no vino a Manoa. El mensaje que era para bendición de su familia, vino a través de la esposa. Vino el ángel de Dios y le dio el mensaje a la esposa. Pero este varón no se quedó ahí nada más, sí, ya me dijiste que vino Dios a visitarnos a nuestro hogar. No, él dice, yo necesito saber por mí mismo ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hizo? Se inclinó ante Dios, oró a Dios y le dijo, bueno, manda a tu ángel que venga una vez más para confirmar lo que tú has dicho. Y Dios lo dejó ahí sin responder. No, Dios le respondió. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios real, un Dios que escucha, un Dios que está atento a tu oración siempre que sea sincera. Y Dios se presentó una vez más a la mujer, y la mujer le dijo a su esposo, mira, aquí está el mensajero, aquí está el ángel de Dios. Y ya posteriormente escucha el mensaje de parte de Dios. ¿Qué le dijo? Lo mismo que le había dicho a la mujer. Necesitas consagrarte, fue lo que le dijo, consagración. Y es lo mismo que hemos venido escuchando. Bueno, hoy vamos a mirar este cuarto tema de la familia, y vamos a mirar, va a ser muy corto, vamos a mirar 3 ejemplos de los enemigos de la familia. Pudiéramos sacar muchísimos más, pero hoy vamos a mirar 3 enemigos de la familia. Efesios 6, versículo 12. Esperemos que estemos atentos a la palabra, hermanos. Y veamos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, tu lucha no es
contra carne, contra sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Padre, tu palabra es clara, Señor, porque nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es cierto, amado Dios, tenemos lucha contra distractores, tenemos lucha contra nosotros mismos, tenemos lucha, Señor, contra nuestros malos hábitos, Padre, y contra esos principados, contra todo eso que está gobernando nuestro mundo, Señor, pero también está gobernando nuestra mente, Señor, contra esos gobernadores de las tinieblas. Padre, en esta hora yo te ruego, Señor, que tu santo y precioso Espíritu traiga bendición a través de tu palabra, traiga paz, tranquilidad, estemos atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor, y que salgamos bendecidos de este lugar, Señor. Padre, que no caigamos en manos de estos gobernadores de las tinieblas que acechan nuestra alma, que acechan nuestra vida, Señor. Bendícenos a través de tu palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Entonces veíamos o estamos mirando cómo hoy en día hay muchos distractores, hermanos. Hay muchas cosas que nos están estorbando para estar atentos a la palabra de Dios. Hoy hay muchas familias que están siendo atrapadas por estos gobernadores y que a lo mejor para ti no le das mucha importancia, ¿sí? No le das tanta importancia, pero la palabra de Dios dice que no, tu lucha no es contra seres humanos, tu lucha es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? O sea, en todo el mundo. Y son cosas que han llegado a las familias a través de los malos hábitos, a través de la herencia familiar, a través de la ciencia. Han llegado a las familias muchas cosas que en lugar de unirlas, las están separando. En lugar de que esa ciencia venga a ser una ayuda para unir a las familias, ha venido a ser un tropiezo para muchas de ellas, porque las está separando. Vamos a ver algunos ejemplos claves, ¿verdad? En primer lugar vamos a ver todo esto de los aparatos electrónicos, ¿no? Vamos a ver el celular, la computadora, la televisión, cómo pues esto que a lo mejor puede ser una bendición en muchas vidas, estos aparatos pueden ser una bendición, han venido a ser maldición en lugar de eso, ¿verdad? La ciencia que está tan avanzada, que Daniel la predijo. Daniel dijo que en los últimos tiempos la ciencia iba a avanzar y hoy en día lo estamos mirando. Hoy en día la ciencia está tan avanzada en todas las áreas que debería de ser una arma, debería de ser algo que venga a ayudar a las familias, y todo lo contrario ha venido a ser. Cuando el celular fue inventado allá por el año 73, los primeros celulares que salieron, ¿no? Traían un lema, decían, esto va a ayudar a acercar a las familias. Ese era uno de sus lemas que traían, ¿sí? Para acercar a las familias va a ser este aparatito. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario, está haciendo todo lo contrario, ¿sí? Porque su propósito era bueno, si tú lo ves, el invento era bueno, acercar a las familias. El resultado es, separa a las familias, separa a las personas, ¿sí? ¿Por qué? Fíjate, hoy tristemente que yo creo que de cada 10 familias, a lo mejor el 50% tiene el hábito
de juntarse los domingos a comer. Y lo estoy diciendo a nivel general, personas que conocen de Dios y personas que no conocen de Dios. El 50% a lo mejor se sienta a la mesa a comer con sus papás, con sus hijos, con sus familiares cercanos, los invita un domingo, vamos a comer, vamos a convivir y todo, ¿sí? Y llegan, se sientan a comer, se sientan a servir, ¿sí? Y los primeros 20, 30 minutos están en plática amena, están conviviendo. Terminan de comer a la media hora y cada quien saca su celular, ¿sí? Deja de platicar con la persona que tiene enfrente, que fíjate qué paradoja, deja de platicar con el que tiene enfrente y se pone a platicar con el que está lejos, ¿sí? Con aquel que está lejano. Y aquel que a lo mejor no vio a su papá, a su hermano, no lo vio durante la semana, no le hace caso. Ahí lo tiene enfrente, pero como si no lo tuviera, ¿sí? Ahí están, después de media hora se conecta con el cel y se desconecta de los presentes. Los presentes los hace a un lado. Y esa es una realidad, a menos de que en tu familia no suceda, pero en todas las familias está pasando, hermano, ¿sí? ¿Y dónde se quedó el propósito del cel de acercar a las familias? ¿Dónde? ¿Dónde estaba ese buen invento que la ciencia había hecho para acercar a las familias? ¿Sí? Y tú dices, ¿será obra del diablo esto? ¿O es una decisión personal de cada uno? ¿O es un hábito? ¿O es una instrucción que a su tiempo tú y yo no paramos en nuestras familias? Y hoy muchos estamos pagando las consecuencias. Sí, ok, Dios ya nos perdonó. A muchos de nosotros Dios ya nos perdonó de todos esos errores, de no dar unos buenos hábitos, una buena crianza a los hijos. Pero las consecuencias las estamos viviendo. Ahí están. Y tú que tienes hijos pequeños, que todavía puedes gobernarlos, que todavía puedes decirles lo que pueden hacer y lo que no deben de hacer dentro de tu casa, si no lo haces hoy, como te lo he venido diciendo a través de estas prédicas, si no lloras por él, por ellos, ahora vas a llorar después, cuando ya no haya alternativa. Es triste, pero así es, ¿sí? Y después del celular llegó la computadora, llegó ese aparato tan maravilloso, ese aparato un invento tan genial. ¿Para qué fue creado? Para facilitar el trabajo, para facilitar los estudios. Todas las cosas se facilitaron con la computadora. Todas las cosas se hicieron más fáciles con la computadora, ¿sí? O sea, en otras palabras, era hacernos la vida más fácil a todos, aún aquellos que no tenemos preparación y que no la usamos, ¿sí? Se nos vino a facilitar todo. Sí, porque ahora ya nomás vas y recurres con alguien que tenga computadora ahí en tu casa y le dices, oye, ¿me puedes buscar esto? ¿Me puedes buscar aquello? ¿Sí? Que ahora ya se puede hacer a través del celular, ¿verdad? También. Pero la computadora estaba diseñada para facilitar la vida a cada persona. ¿Qué ha pasado con ello? Es todo lo contrario, hermanos. Ha sido todo lo contrario esto. Sí, haces más rápido tu trabajo, sí encuentras más rápido las cosas, ¿sí? Pero hoy en día más pareciera que las computadoras tienen tomadas a las personas que las personas a la computadora. Más pareciera que la computadora las usa como ella quiere que el hombre o la mujer usan a la computadora, ¿sí? Hoy muchas personas ya no la dejan, ¿sí? Ya no la dejan. Hoy van a un lugar, traen su computadora. Van a otro lugar, ahí la tienen. Van a su casa, se termina su horario laboral, su jornada laboral, ¿sí? Y antes agarrabas, llegabas a tu oficina, te concentrabas en tu trabajo,
lo desarrollabas durante tus horas laborables, al final cerrabas tu oficina y vámonos a casa. ¿Sí? Hoy no, hoy cierras tu oficina y te llevas tu computadora, tu trabajo te lo llevas a casa, porque no terminaste en la oficina. Y en lugar de llegar y ya vine, esposa, ya llegué, mi amor, como tú le digas, ya llegué, ya vamos a cenar, vamos a comer, vamos a convivir, voy a jugar con mis hijos. No, ahorita no puedo, es que tengo mucho trabajo, ¿sí? Y continúas trabajando. Continúas esclavizado a la computadora, ¿sí? Ahí está. Fíjate, por eso yo me quedaba sorprendido ahora que escuchaba a este varón de Dios, Paul Washer, cuando él dice, fíjate, y fíjate qué ejemplo pone ahorita para los papás jóvenes, ¿no? O para aquellos que van a ser papás, dice, yo, mi horario de trabajo es horario de oficina, hermano. Él es pastor, es evangelista, es un siervo de Dios muy usado por Dios. Dice, yo, mi horario de trabajo, ¿sí? Pero desde el momento en que yo salgo, mi esposa está a cargo de mis hijos, de mi casa. Ella se hace cargo de todo, ¿sí? Entonces yo termino de hacer mi labor pastoral, termino de hacer todo, y después de eso llego a la casa a las 7 de la noche aproximadamente, entre 6 y 7 de la noche, dice, llego a la casa. Desde ese momento, mi esposa queda libre de la responsabilidad de sus hijos. Desde ese momento yo soy el responsable de mis hijos, ¿sí? Imagínate, ¿tú crees que esa no es una bendición? ¿Tú crees que eso no es una responsabilidad? ¿Sí? ¿Cuántos, si hubiéramos hecho esto, cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado hoy en día? ¿Sí? Tú que estás en edad de crianza de tus hijos, tómalo en cuenta, hermano. Este es un buen ejemplo de este hombre de Dios. Es un hombre de Dios, la verdad. No lo conocemos en persona, pero hemos escuchado muchos buenos consejos de él, muchas buenas mensajes de él. Entonces, lo que debería de haber sido una bendición en la vida del hombre, hoy ha venido a ser un tropiezo, ¿verdad? ¿Qué pasó con este invento, uno de los primeros inventos de la ciencia, allá por los años 60, 70, no, 50, 60, cuando llegó la televisión a México? Fíjate, yo recuerdo en aquel tiempo, yo tenía 6, 7 años y vivíamos a las afueras del pueblo y teníamos familia del otro extremo del pueblo, al otro extremo. Teníamos unos primos y una hermana de mi papá. Entonces, ella fue una de las primeras familias que tuvo televisión. ¿Sí? Y llegaba las demás familias, llegaban a esa casa. Y después, pues bueno, como vio que era, que se podía sacar negocio de ella, después nos cobraba $1 por familia para ir a ver la televisión. Pero había toda la familia ahí alrededor de un aparato. Ahí estaba. Y se unían las familias, porque después cuando ya cada quien empezó a tener su televisión en casa, tenían una en casa, en su sala, y las familias los domingos se la pasaban ahí, se la pasaban mirando, se la pasaban conviviendo ahí con las palomitas, con la botana, todos ahí, entre familia, se la pasaban. ¿Sí? ¿Qué ha pasado hoy en día con este aparato? Hoy en día, pues, pasó de moda. Ya el celular, la computadora vino a hacerla a un lado. Y aquellos que aún todavía la tienen, cada quien tiene una en su propia recámara. O sea, ya de todos modos ya no se une la familia a través del aparato, ya cada quien tiene la suya, desde el más chico hasta el más grande. ¿Sí? Hasta la ama de casa en la cocina, o sea, todos.
Y en lugar de unir a las familias, esto ha venido a separarlas, igual que hizo el celular o la computadora. Ahora, la pregunta sería, ¿realmente son malos estos inventos? ¿Realmente son malos estos aparatos que el hombre ha inventado? ¿Sí? ¿O el hombre, el ser humano, le ha dado un mal uso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en lugar de crear buenos hábitos, ha creado malos hábitos. ¿Sí? Entonces, hoy en día, estos aparatos, en vez de ser una bendición, pues son una maldición para las familias, porque las estaba terminando de separar por ese mal uso que cada uno le da. Y si tú no pones a tiempo reglas en tu hogar, reglas en casa, al rato te vas a ver en el mismo ejemplo de todos, de los demás. Por eso cuando Josué vio cómo el pueblo se estaba apartando, cómo el pueblo se estaba yendo detrás de hábitos, detrás de cosas que no le bendecían, que no eran beneficiosas para su vida ni para su familia, él dijo, yo no sé a quiénes van a servir ustedes. ¿Sí? Dice, pero yo y mi casa serviremos a Dios, serviremos a Jehová. Entonces la decisión que es personal, la decisión tú la debes de tener. Y tú, sobre todo, cabeza de hogar, que eres el responsable de tu hogar, de tu familia, eres el que debes de tomar la iniciativa, ¿sí? No está alejado de que la esposa lo haga, ¿verdad? Pero la responsabilidad, donde hay un hombre en casa, debería de ser él. Bueno, segunda cosa que es un enemigo de la familia y que la palabra de Dios lo tiene muy marcado, es el adulterio, ¿sí? Este es uno de los principales motivos de separación en una familia. Y de cada 4 de 5 divorcios, 4 son por adulterio, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que hoy en día el 50% de los matrimonios termina en separación, está separándose, está en trámites de divorcio, ¿sí? Y hoy en día este enemigo principal de los matrimonios no es únicamente por causa del varón, no, por causa de la mujer también. También porque hoy en día, pues tanto el hombre como la mujer adulteran. Ya les decía el otro día, a finales de año pasado hicieron una encuesta aquí en México, no en Estados Unidos, aquí en México, y decía el 79% de personas, le preguntaban, ¿qué es lo que más has extrañado en esta pandemia? Después de que ya llevas casi un año aquí en tu hogar sin poder salir, ¿qué es lo que más extrañas? Y la respuesta del 79%, entre hombres y mujeres, el 79% de personas decía, lo que más extraño es a mi amante. ¿Sí? Las personas casadas decían, lo que más extraño es al amante. Eso es lo que más extrañaba, no era salir a la calle, no era convivir con su familia, no era mirar a sus papás, a sus abuelos, no. Lo que más extrañaban era estar con el amante. Hombres y mujeres, el 79% de cada 100 personas afirmaban esto, ¿sí? Bueno, entonces hoy vemos tristemente que a raíz de la igualdad que tanto se promueve, la igualdad de género, que pues tú vales lo mismo, que el hombre y que la mujer son iguales en todas las áreas, dice, y es lo que te está tratando de inculcar el mundo. Bueno, dicen que hoy
pues también tienes los mismos derechos. Y si tu esposo se va el fin de semana con los amigos, pues tú también tienes el fin de semana para irte con las amigas, ¿verdad? ¿A dónde? Pues al antro. Hoy se van al café, dizque al café y después terminan en el antro, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Entonces dice, pues tú tienes que aprovechar este derecho que tienes. Y ahí van, uno por un lado y otro por otro. Y a lo mejor se llegan a encontrar, ¿no? En el mismo antro. Ahí están. Por eso, te digo, esto es muy, muy, muy normal hoy en día. Job 24. Espero que no después vayan a decir, ¿escuchaste? Ya somos iguales, tenemos que hacer lo mismo. Porque tristemente luego se quedan con eso y no se quedan con lo que realmente les bendice, sino que, sí, ya oíste, nos dijeron que tenemos que hacer lo mismo, ¿eh? Y eso es lo que tratan de hacer. Pero ojalá y haya prudencia, ojalá y haya temor de Dios sobre todo, ¿verdad? Job 24:15 dice, en las tinieblas, no, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo no me verá nadie, y esconde su rostro. ¿Qué dice? Bueno, esta noche, porque no lo hacen en el día. Bueno, la mayoría no lo hacen en el día. Lo más normal es que lo hagan en la noche, ¿verdad? Dice, el ojo del adúltero está aguardando la noche, ¿sí? Diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro, ¿sí? Ahí está todos los fines de semana esperando que llegue el viernes para irse a gastar lo poco o lo mucho que se ganó a lo largo de la semana. A lo mejor en un día se puede acabar todo el esfuerzo de una semana, ¿sí? Se olvidan del mandamiento, ¿no? Se olvidan que hay un séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio, ¿verdad? Y aún muchos que han conocido la palabra de Dios, muchos que conocen de la Escritura, aún así siguen haciéndolo. Yo platicaba hace 8 días con una persona que conocimos hace tiempo y de pronto lo volví a encontrar a través del teléfono y empezamos a platicar y le digo, bueno, si tú subes tus estados de que conoces a Dios, ¿por qué a veces subes una cosa y a veces subes otra? ¿Sí? Dice, bueno, es que yo conozco de Dios, dice, yo era cristiano, pero pues ya sabe, la carne nos ganó, dice, y ahorita pues ya no. Le digo, pero sí quieres la bendición de Dios, porque sí quieres, sí pones en tus estados que Dios es grande, que Dios es amoroso. Le digo, pero ¿qué tanto obedeces a Dios? Es que es muy difícil ser cristiano. Le digo, no, lo difícil es tomar decisiones, es entregarte a Dios. Y Dios, así como un día tú lo conociste, bueno, no hay otra más que te vuelvas a Él. ¿Y cómo le hago? Arrepiéntete de la vida que llevas, nada más eso. Arrepiéntete de la vida que llevas y vuélvete a Dios, ¿sí? Y fíjate, aquí en el adulterio no estamos tomando como ejemplo la unión libre. Estamos tomando el 50% de matrimonios, pero bien establecidos, ¿sí? De matrimonios que realmente han tomado decisiones delante de la gente. No estamos hablando de la unión libre, que de por sí sola ya es un pecado delante de Dios. Si tú te has dado cuenta que estás viviendo en unión libre, no has normalizado eso que Dios a lo mejor te ha hecho entender que es pecado delante de Él, y que te ha dado tiempo para que
quites ese pecado de tu vida y lo sigues practicando y lo sigues haciendo, y pasa un mes y pasan 2 meses y pasa un año y pasan otro año, y le has dicho a Dios a lo mejor, ahora sí Señor, ahora sí dame la oportunidad de este año y ahora sí lo hacemos, y no lo has hecho, por lo que tú quieras y mandes, por lo que digas que no has podido, no has tenido, pero la realidad es que no has querido, ¿sí? De esos no estamos hablando, de esas uniones, porque sabemos que delante de Dios no están bien, hermano. Es un pecado delante de Dios, ¿sí? No estamos hablando del daño que hace el alcoholismo, la drogadicción, todo eso que está haciendo daño a las familias, que en alguna otra ocasión vamos a tocar detenidamente para poder profundizar en este tema. No lo estamos tocando, estamos viendo el adulterio a grandes rasgos también, ¿sí? Y como último de los puntos, vamos a Mateo 6:25. Mateo 6:25 dice así: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjate, Cristo Jesús le estaba hablando a la gente, le estaba hablando a los discípulos, a todos aquellos que le seguían, ¿sí? ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque veían cómo estaban afanados, porque veían que este es un gran mal, que hoy en día este es uno de los enemigos más duros, más difíciles en las familias. ¿Por qué? Porque es duro, es difícil ver que a lo mejor tus hijos se sientan a la mesa y no hay que comer, no hay alimento. Y aquí puedes echarle mucho la culpa, si tú quieres desahogarte un poquito, a la pandemia. Le puedes echar mucha culpa, decir, híjole, es que la pandemia me ha tratado mal, ¿sí? Y por eso estoy en este afán de la vida. Y Jesús les decía, mira, no os afanéis por vuestra vida, no te afanes qué vas a comer, qué vas a beber, no te afanes qué vas a vestir. Y fíjate lo que les dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué te está diciendo el Señor? O sea, ¿no es más importante que cuides tu vida? ¿No es más importante que realmente veas qué estás haciendo con la vida de tu familia, como esposo, como esposa? ¿No es más importante que estar afanado por la comida y la bebida? Que es normal, sí. Que es necesario, sí, porque son necesidades básicas para ti, para tu esposa. Sí. Y que hay que luchar para obtenerlas, sí. Pero tristemente, hoy en día sacrifican muchas cosas por lograr esto, ¿sí? Se está sacrificando mucho por tratar de darle ese bien material a la familia. Y por conseguirlo estás sacrificando el tiempo con ellos. Porque dices, pues tengo que trabajar más. Hoy en día, tristemente, lo que ha dejado esta enfermedad es que se tiene que trabajar más para a lo mejor tratar de producir lo que antes producías en poco tiempo. Y hoy tienes que trabajar más a lo mejor, ¿sí? Y tienes que sacrificar tiempo con la familia. Tienes que sacrificar estudios de tus hijos. Muchos ya sacrificaron a sus hijos,
De plano, miraba la estadística que hay de un año a la fecha a nivel estudios medios hacia abajo, inferiores, no superiores, que estamos hablando de kinder, primaria, secundaria, ¿sí? Y a lo mejor hasta la prepa, que ya es medio superior. Pero estamos hablando de estudios básicos, ¿y sabes cuántos niños han dejado de estudiar y que están perdiendo sus estudios? Aquí en México, 8 millones de niños, adolescentes y pequeños ya no están recibiendo ni clases por teléfono, porque muchos no tienen en sus comunidades, no tienen el medio para tener un celular o redes sociales y no pueden recibir la señal. Y otros porque de plano han visto que el esfuerzo que están haciendo los papás no alcanza para proveer, para tener más o menos a la familia, y han tenido que sacarlos de la escuela o salirse de la escuela secundaria o primaria para ayudar con algo a la familia. Y hoy están trabajando. Y a muchos los han contactado, muchos, de hecho la SEP la semana pasada lanzó un comunicado, ¿no? Que si conoces a un pequeño, que si conoces a alguien que no esté recibiendo las clases o que veas que ya desertó de la escuela, pues te acerques a él y lo invites a que se acerque a la escuela para ver qué pueden hacer por él, con tal de seguir estudiando, ¿no? Es triste, pues imagínate, 8 millones de niños. Es una barbaridad, hermanos, que en un año, todos estos. ¿Por qué? Por los afanes, porque están afanados, ¿sí? Y han tenido que sacrificar los estudios, ¿sí? Primaria, secundaria, a lo mejor hasta prepa, o algunos otros carreras, que ahí tienen suspendidas, que ahí las han dejado, con tal de sacar adelante a la familia, ¿sí? ¿Qué otra cosa han sacrificado? Han sacrificado negocios, ¿sí? Decían que más de 1 millón de negocios cerraron en este año de pandemia. ¿Y sabes por qué? Muchos, para vender lo poco que les quedaba y para seguir sobreviviendo. Otros cerraron para consumir lo poco que tenían todavía, ¿sí? Y aprovechar todo lo que más pudieran sacarle y ya no seguir pagando rentas, y sacrificaron ese negocio para seguir sobreviviendo, ¿sí? Algunos otros han sacrificado la asistencia a las iglesias. La asistencia a las iglesias ha mermado mucho en muchos lugares, ¿sí? Aquí muy pocos solamente cuando te llega el problema, cuando te llega ese compromiso que luego dicen, es que me salió un compromiso. Josué no dijo, me salió un compromiso, no, dijo, yo y mi casa, ¿sí? Y si tú ves el primer pecado que cometió Adán, fue no amar a Dios. Si él hubiera amado a Dios, hubiera transmitido ese mandamiento a su hijo, y su hijo hubiera amado a su prójimo, no lo hubiera matado a Caín, ¿sí? Pero se apartaron de ese principio tan básico. Yo no digo que no te puedan salir necesidades, que te puedan salir compromisos, pero el día tiene 24 horas, dice la palabra. Es que me tengo que ir a visitar a mi mamá. Asiste a la iglesia y después, lleno de Dios, con un consejo de Dios, a lo mejor vas a ser de más bendición en esa reunión con tu mamá o con tus hermanos, ¿sí? Pero ¿qué dice? Primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. No son los compromisos, no es la familia, es Dios sobre todas las cosas. Y cuando hemos visto a través de la palabra que estos varones ponen por obra lo que Dios les hablaba, te darás cuenta de la bendición tan grande que recibieron cada uno.
Fíjate, por ejemplo, Pablo en los Filipenses, en el capítulo 4, ¿sí?, daba este consejo. En el capítulo 4, versículo 6, daba este consejo a los filipenses. Les decía: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? ¿Qué les decía Pablo? Por nada se afanen, por nada. Sobre todo tú que eres varón, que eres cabeza de hogar, no te afanes. Pablo decía: por nada estés afanoso. Aquí ponle el nombre que tú quieras. Él dice: por nada. ¿Sí? No es que tengo que ir a ver a esto, es que tengo que ir. No, hermano, ¿qué pasa con eso? Fíjate, pasa como cuando Jesús le dijo, puso esta parábola de las bodas. Dice que Dios, el Señor, preparó un gran banquete para todos sus escogidos. Y tristemente, ¿qué pasó cuando dijo: ve a invitar a todos los invitados a las bodas del Cordero? Y el primero dijo: no, es que compré una hacienda, tengo que ir a verla. No, es que compré una yunta de bueyes, tengo que ir a verla. No, es que tengo que ir a ver a mis papás. No, es que tengo que ir con mis hijos. No, es que... Pues no, que Dios es primero en tu vida. Y ahí empiezan los enemigos de la familia. Ahí empiezan los enemigos de la familia. No, es que tengo que ir a ver a mis papás. Ya te digo, después a lo mejor de una bendición de parte de Dios, vas a ser más útil, ¿sí? Porque vas a llegar con deseos de servir a los tuyos, vas a llegar con deseos de amarlos, de servirlos. ¿Sí? Es que quiero que mi familia se vuelva a Dios y quiero por testimonio. Mira, hermano, tristemente he conocido a personas que dicen: por testimonio tengo que estar con mis hijos, por testimonio. Pues mira, ellos ya murieron, tristemente, los hermanos, y su testimonio no sirvió porque no está, su familia sigue alejada de Dios. Y tú te perdiste las bendiciones que Dios tenía para ti, ¿sí? Pero si haces lo que el apóstol Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Yo quiero que mi familia se acerque a Dios, yo quiero que conozca a Dios así como lo estoy conociendo. Bueno, lleva esa necesidad delante de Dios, esa petición ofrécesela a Dios. Quiero que mi esposo conozca de Dios, llévasela a Dios, ¿sí? Dile: Señor, en tus manos entrego a mi esposo, en tus manos entrego a mi esposa. Quiero que sea una esposa temerosa de Dios, quiero que sea un hombre que realmente tome su responsabilidad delante de ti. Lleva esa petición delante de Dios. ¿Cómo? Con oración y ruego, dice la Escritura. Así lo tienes que hacer. Pablo les decía esto: sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego, dice. Y luego ven a darle gracias a Dios con acción de gracias. Señor, aquí estoy nuevamente porque a lo largo de esta semana en mi mesa no faltó alimento. A lo largo de esta semana, en lugar de ir a ver al doctor, pues Señor, pude a lo mejor bendecir a alguien, pude visitar a alguien, pude compartir tu bendición con alguien. Porque sabes una cosa, tristemente muchos no se dan cuenta que en lugar de estar recibiendo bendición, y sí les va bien en su trabajo, y sí Dios está proveyéndoles, y sí les está dando dinero para que tenga su familia, pero una parte de ella se está yendo para medicinas, una parte de ella se está yendo para visitar al doctor, una parte de ella se está yendo para otras cosas y no como una bendición para sus vidas.
y no como para a lo mejor llegues hoy en la tarde, llegues con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, yo traje esto. ¿Por qué? Porque Dios me bendijo a lo largo de la semana, ¿sí? Porque Dios me dio, aquí está esta despensita, jefa, aquí está esto vamos a comerlo ahorita. Ah, no, necesitas llegar y a fuerza hacer la cooperacha para que todos pongan. Y ahí empiezan los estiras y aflojas, ¿sí? Porque tristemente muchos están acostumbrados a llegar, ¿sí?, a que le sirvan y no a servir. El cristiano no es así, hermano. Debería de ser todo lo contrario. Romanos 12. Por eso estamos viendo cómo estos enemigos ocultos, estos enemigos que en algunos son hábitos que vienes arrastrando desde pequeño, son hábitos que tú viste en tu papá, en tu mamá, son hábitos que tú viste en tu casa y que tú los sigues fomentando, que tú sigues haciéndolos. Fíjate lo que dice Romanos 12, Pablo hablándole a la iglesia en Roma. 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, ya vimos, la familia tiene muchos enemigos, tu mente, tu corazón tiene muchos enemigos. ¿Sí? Bueno, Pablo en este texto te está dando algunas soluciones para esos enemigos, ¿sí? Que dice, no te conformes a este siglo, o sea, no te adaptes a este siglo, no te acomodes. Ah, bueno, es que todos hacen lo mismo, pues mis hijos también tienen que hacer lo mismo en mi mesa, tienen que hacer lo mismo en mi casa. No, si tú aún tienes el control de tu familia, todavía tienes la oportunidad de poner reglas y que se respeten en tu casa. Va a llegar el momento en que ya no lo puedas hacer, pero si tú todavía lo puedes hacer, no te tardes en hacerlo, hermano. Renuévate, dice Pablo, renuévense. ¿Cómo? Con entendimiento, ¿sí? Que lo que yo estoy viendo que no es una bendición para mi familia, voy a esforzarme por yo hacerlo. No mi esposa, no mis hijos, no, yo voy a empezar. O tu mujer, tu esposa, tienes que empezar, ¿sí? Tienes que empezar a cambiar esas actividades, ¿sí? Esas actividades que están separando a tu familia, esos enemigos tienes que hacerlos a un lado. ¿De dónde? De tu familia, de tu casa, ¿sí? Fíjate lo que dice el Salmo 128. Fíjate, Salmo 128. Y decimos, qué bonito es la palabra, qué hermosa es la palabra cuando la abrimos y la leemos y cuando Dios nos habla a través de ella. Sí, lo más bonito es ponerla por obra, hermanos. El Salmo 128, del 1 al 4, le vamos a dar lectura. Dice así, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Fíjate, qué palabra tan maravillosa, ¿no? Bienaventurado, o sea, dice, felicísimo. ¿Quién? Todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Felicísimo, ¿quién? Todo aquel que ama a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que te está diciendo este salmo. Felicísimo, no feliz, lo que le sigue.
¿sí? Todo aquel que ama a Dios, que anda en sus caminos, dice. Y luego no se queda ahí, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿cómo te vas a sentir? Feliz, dice, felicísimo, dice, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comieres el fruto de tu trabajo, ¿cómo te va a ir? Bien, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque has hecho un esfuerzo, pero no te has apartado de amar a Dios sobre todas las cosas. Y no se queda la bendición para ti nada más, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Como vid a los lados de tu casa. O sea, será como vid. O sea, va a poner un fruto aquí, otro allá, ¿sí? O sea, vas a tener un hijo, a lo mejor 2, si Dios te bendice 3, y van a estar ¿dónde? Al lado de tu casa, dice. Ahí van a estar, van a ser una bendición para tu vida. Será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos, dice, como plantas de olivo. Cada quien por su lado, cada quien en su cuarto, cada quien en su celular, en su computadora. No, dice alrededor de tu mesa. Imagínate una familia grande, una familia con 3 hijos, y esos 3 hijos ya tienen hijos, y llegan a visitarte el domingo, llegan a comer contigo, y todos están ahí en tu mesa. ¿Cómo te sientes? Y todos te están preguntando a lo mejor, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo están? ¿Y cómo está fulano? ¿Y cómo está tu hermano? ¿Y cómo está tu hermana? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la familia? Y todos ahí te están cuestionando, te están preguntando. ¿Tú crees que eso es aburrido? ¿Tú crees que eso no es una bendición de parte de Dios? Pero hoy en día, tristemente, ¿qué ves? Las mesas vacías. La ausencia brilla. Ahí está. Esas mesas vacías. ¿Sabes por qué? Porque no se dan tiempo para atender para visitar a los papás. ¿Por qué? Porque el papá no tuvo esa iniciativa de inculcarles que estuvieran a su mesa, por lo menos un día. Y muchos se han ido, y muchos tardan meses o semanas sin que los vuelvas a ver. Y el teléfono ni siquiera te llaman. O sea, no nos engañemos. Ni siquiera eso hacen. No se dan tiempo. ¿Sí? No se dan tiempo para estar a tu mesa. Pero el que hace la voluntad de Dios, fíjate, he aquí así será bendecido el hombre que teme a Dios. He aquí así será bendecido. Sí, con sus hijos ahí en familia, ahí disfrutando. ¿Sí? Por eso Pablo les decía, no te conformes a este siglo, transfórmate. ¿Cómo? Con entendimiento. Tú tienes que ser sincero contigo mismo y con tu familia. Tú que tienes en edad de crianza, esos hijos pequeños todavía que puedes darles buenos hábitos, buenos principios. ¿Sí? Renuévate, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes, dice, cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios? Que conozcas a su Hijo, porque de esa manera vas a conocer a Dios, porque Cristo y Dios es uno solo. Esa es la voluntad de Dios, hermano. ¿Sí? Bueno, ahora sí que hemos entendido un poquito este mensaje. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir permitiendo que cada uno ande por su propio camino?
O vas a decir como, pues que Dios los atraiga, hermano, que Dios les muestre. O por ahí alguien me decía, pues ya cuando lleguen a una edad donde ellos puedan decidir, que ellos decidan qué van a hacer con su vida. Imagínate qué triste es ese pensamiento, ¿sí? Esperar a que Dios los atraiga, no, es ponerte a hacer lo que te toca a ti. Lo que no puedas hacer, Dios lo va a hacer por ti, siempre y cuando tú seas fiel. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida, dice. Por eso, pongamos atención a lo que Dios nos habla, lo que Dios te da a entender esta mañana. Si entendiste una cosa, ve y hazla. O sea, Dios no te está pidiendo por aquello que no entiendas. Dios te va a demandar por aquello que entendiste hoy, ¿sí? Entonces, pues démosle gracias a Dios, hermanos, y que Dios sea el que nos siga bendiciendo, porque todavía falta una bendición más grande esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra, y si tú quieres salir después de la oración, puedes salir. Los de la iglesia van a tomar la Santa Cena. Espero que no se les haya pasado, ¿sí? Y demos gracias a Dios, y mientras algunos quieren salir, pueden hacerlo. Los que se quieran quedar a escuchar la palabra, quédense aunque no participes, pero si gusta salir, con toda confianza. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, podemos entender, amado Dios, que solamente tú eres el que puede cambiar nuestra vida, Señor. No son los inventos, no es la ciencia, Señor. Eres tú a través de tu palabra, Padre. Eres tú a través de darnos esa palabra de vida, esa palabra que viene a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y tu palabra dice que no nos conformemos a este siglo, sino que realmente podamos conformarnos, pero a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Sí, amado Dios, sobre nuestra familia, sobre nuestra esposa, nuestro esposo, amarte a ti, ponerte en primer lugar de nuestra vida, Señor. Y tú harás lo que es mejor para nosotros. Tú decidirás qué es lo mejor para nosotros, Señor, tú nos lo darás. Gracias, amado Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Ahora ayúdanos a ponerla por obra, Señor.